Bueno, estábamos con el, lo que Jesús le dice al otro malhechor en Lucas capítulo 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, eh, para entender claro esto, la historia de cuando Jesús cuenta la historia de Lázaro y el rico, cuando Lázaro muere y el rico muere, que el rico está en el infierno, o sea, está en el Seol, y también Lázaro. Pero hay un espacio que no permite ir a los que son justos, al lado donde están siendo atormentadas las almas de los injustos, ni las almas de los injustos ir al lado donde están los justos, que se conoce como el paraíso o seno de Abraham. Y todo eso está en el Seol. O sea, ese espacio o ese abismo impide el paso de un lado hacia el otro. Pero esa es la condición de las almas, de los seres humanos, antes de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso cuando Jesús le dice al malhechor que de cierto te digo hoy, que hoy estarás conmigo en el paraíso, es porque ese mismo día iban a morir. O sea, físicamente iban a morir. Ese mismo día el alma y el espíritu del malhechor iba a ser separado de su cuerpo. Pero al haber confesado y haber reconocido a Jesús como Mesías, y haber reconocido que Él merece ese castigo, ese juicio, porque sus obras son malas, o sea, está reconociendo que Él es pecador, él está arrepintiéndose y está confesando a Cristo, aceptando a Cristo como el Mesías. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, le está diciendo, usted es salvo. Entonces iba a ir junto con Cristo al paraíso, al seno de Abraham. Cosa que no le dice al otro malhechor. El otro malhechor, evidentemente, también fue al Seol, pero no al paraíso, porque este no se arrepintió. Pero ¿qué sucede cuando Cristo resucita, o después de la resurrección? Entonces vemos un cambio, y eso es lo que Pablo enseña en 2 Corintios capítulo 5, que estábamos estudiando, donde Pablo está explicando precisamente que en el caso del creyente, ¿verdad? Que evita este tabernáculo terrestre, este cuerpo, eh, cuando éste se separa del cuerpo, su alma y su espíritu, van a la presencia del Señor o la presencia de Cristo. Por eso dice aquí en el versículo 3, versículo 2, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, es decir, cuando nos presentemos delante de Cristo, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, es decir, ser despojados de este cuerpo, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, en otras palabras, la resurrección o la transformación del cuerpo. Dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, que es la garantía de la redención del cuerpo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces vea que Pablo aquí en versículo 6 dice que mientras estemos en este cuerpo, aquí en la tierra, estamos ausentes del Señor en cuanto a una presencia física, cara a cara. Sin embargo, la presencia del Señor está en nosotros porque el Señor habita en nosotros. Pero estamos ausentes del Señor porque Él está a la diestra del Padre en el tercer cielo, mientras que nosotros estamos aquí en la tierra. Dice porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué dice porque por fe andamos, no por vista? Porque estamos confiando que vamos a resucitar, que vamos a tener un cuerpo nuevo. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, habernos separado de este cuerpo y presentes al Señor. Entonces ve que aquí Pablo está describiendo la condición del creyente cuando éste parte de este mundo. Y esto es con respecto al creyente. El no creyente sí va al Seol, lo que nosotros comúnmente llamamos infierno. Ahora, yo siempre utilizo la palabra Seol o Sheol porque es la palabra que se utiliza en la Biblia. Y aunque nuestra traducción en español utiliza la palabra infierno, entendemos el infierno
también como el Seol, porque infierno significa profundidad de la tierra, lo mismo que Seol. Seol significa profundidad de la tierra. Entonces, cuando hablamos de Seol o el infierno, nos estamos refiriendo a un lugar en las profundidades de la tierra. El infierno como tal en sí mismo, cuando hablamos y usamos la palabra infierno, lo que pensamos es en un lugar de tormento lleno de fuego. Pero el infierno como tal no significa un lugar de fuego, significa un lugar en las profundidades de la tierra. Ahora, que en ese lugar hay tormento para las almas de los injustos, eso de acuerdo a la Biblia es así. Pero el verdadero infierno, en el sentido de un lugar de fuego, es la Gehenna o el lago de fuego, que la Biblia sí lo describe como un lugar de tormento eterno, donde el fuego no se apaga. El infierno es, o el Seol, es un lugar temporal para las almas de los injustos, el día de hoy. Pero antes de la venida de Cristo, era el destino de todas las almas, tanto de los justos como de los injustos. Versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes, es decir, aquí presentes en la tierra, o presentes, es decir, ya habiendo partido de la tierra y estando ya en el cielo, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el versículo 10 lo que está hablando es de las recompensas por el servicio que nosotros como creyentes damos al Señor. Entonces, es algo que tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Porque muchos creyentes no entienden, siguen teniendo la idea, uh, hasta cierto punto, la idea católico-romana de que la persona muere y va a un lugar tipo purgatorio o tipo temporal a pasar un sueño esperando su resurrección, que es una doctrina que ni siquiera es bíblica. Y lo peor de todo es que hay cristianos que creen eso, que es una doctrina de origen adventista, en realidad. El sueño de los justos es una doctrina adventista, no es una doctrina cristiana. Lo mismo que la doctrina del purgatorio tampoco es una doctrina bíblica, sino que es una doctrina según la teología católico-romana. Pero ¿qué pasa entonces cuando el creyente parte de, de este mundo, va directamente a la presencia de Cristo? Cuando Cristo resucita, Él sube al Padre y está con el Padre. Ahora, ¿qué sucede después de que Jesucristo resucita? Precisamente es lo que habla Pablo de que Él llevó cautiva la cautividad. Es decir, los que estaban cautivos, las almas que estaban atrapadas en el Señor, las almas de los justos, que no podían salir de ahí porque no tenían acceso al Padre, no tenían acceso a la presencia de Dios directamente, ahora son trasladados del Seol al tercer cielo. O sea, del paraíso en el centro de la tierra, que es el seno de Abraham, al paraíso en el tercer cielo. O sea, tenemos que entender que en la Biblia encontramos tres paraísos. Tres paraísos o tres Edenes. El primero de ellos, que se menciona en la Biblia, es el huerto del Edén, en Génesis, que Dios lo pone o lo crea aquí en la tierra. Es el primero que se menciona. Pero se menciona otro Edén, que es celestial, allá en el cielo. Y vamos a buscar ese pasaje. Ahora, en Ezequiel 28:13, hablando de Lucifer, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas.
Pero noten aquí que el versículo 13 y el versículo 14 están describiendo una escena celestial, no está describiendo una escena terrenal. Entonces, este Edén que habla aquí, el versículo 13, no es el Edén en donde Dios puso a Adán y a Eva, es el Edén que está en el monte de Dios. O sea, el monte de Dios se refiere al tercer cielo, o se refiere a la morada de Dios. Porque dice aquí, tú, querubín grande, protector, es un ser celestial, es un ángel. Yo te puse en el santo monte de Dios, o sea, el cielo donde habita Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces, este Edén, dice, en el huerto de Dios estuviste, se confunde. Algunos entienden, lo confunden porque cuando dice el huerto de Dios estuviste, haciéndose referencia a Génesis 1 y 2, pero no es ese Edén del cual está hablando aquí, está hablando del Edén celestial o del tercer cielo. Porque los ángeles fueron creados primero que el ser humano. Y esto que está escribiendo aquí es mucho antes de la caída, mucho antes de la rebelión de Lucifer. Entonces aquí entendemos que hay un Edén celestial, hay un Edén terrenal y evidentemente hay un Edén o paraíso en las profundidades de la tierra que se llama seno de Abraham o Seol. Pero aquí vemos que Pablo habla de que él fue llevado al tercer cielo. Dice, conozco a un hombre en Cristo, estoy hablando, 2 Corintios 12, que hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Porque él fue llevado en espíritu al tercer cielo. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Dice que fue arrebatado al paraíso. Entonces aquí Pablo está diciendo que fue arrebatado hasta el tercer cielo y que fue arrebatado al paraíso. ¿A cuál paraíso se refiere? ¿A cuál Edén se refiere? Al que está en el tercer cielo. Entonces vemos que a este paraíso, que es el tercer cielo, es el paraíso final, en donde el creyente va a parar o va a estar. Entonces, cuando Cristo le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso, al malhechor, se refiere al paraíso en el seno de Abraham o en el Seol. Pero 3 días después, después de la resurrección de Cristo, todas esas almas son trasladadas junto con Cristo, Cristo resucitado, al paraíso en el tercer cielo. Entonces ese malhechor ya no está en el seno de Abraham, en el Seol, sino que actualmente está en el tercer cielo, lo mismo que Abraham y todos los demás. O sea, todos los demás creyentes del Antiguo Testamento y todos los creyentes desde tiempos de Cristo hasta el día de hoy. Okay. Entonces es importante tener eso claro. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre esto. Y esto lo quiero aclarar precisamente para tener claridad sobre este tema. Porque hay muchas dudas todavía sobre eso. Entonces, si usted tiene preguntas o tiene dudas con respecto a este tema, si le surgen en este momento, las ha tenido siempre, pues es bueno que las pregunte y las evacúe eh, ahorita que estamos tratando de este tema, si es que lo tienen. Si le queda claro todo, pues excelente. Si no, pues aquí estoy abierto para aclarar cualquier duda que tenga. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Ok, entonces vamos a continuar. Oscar, Sí, y el paraíso creo que se menciona en Apocalipsis 2.7, ese ¿cuál es? Apocalipsis 2.7. 2.7 creo que es. Se refiere al paraíso celestial, al que está en el tercer cielo. Porque dice, el que tiene oído oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ajá, ¿Sí? está bien.
Porque el árbol de la vida está en la Nueva Jerusalén. Ujú. Entonces, de hecho, de manera específica, pero eso es mi opinión, ¿verdad? No, el paraíso como tal es la Nueva Jerusalén, porque es la habitación de los creyentes en el cielo, la Nueva Jerusalén. Ujú. Esa es mi opinión personal, porque el trono de Dios está en medio de la ciudad, como dice, enseña también Apocalipsis. Entonces, y se describe que del trono de Dios sale un río, sale agua, y que a los lados de ese río está el árbol de la vida. Entonces ahí se está describiendo el río que sale del trono de Dios, que llena toda la Nueva Jerusalén y que el árbol de la vida crece o está alrededor de o a las orillas de ese río. Entonces, si ahí está el árbol de la vida y ahí está el trono de Dios y se dice que está en medio del paraíso de Dios y el trono está en la Nueva Jerusalén, entonces mi conclusión es que la Nueva Jerusalén es donde está el paraíso celestial, ¿verdad? Ok, no sé si alguien más tiene otra pregunta. ¿Me escucha, Sí, Oscar? hermana, ¿se lo escucho? Sí, una consulta, bueno, en el Antiguo Testamento se hablaba siempre de las personas que morían, que durmieron, ¿verdad? Como si estuvieran en un sueño. Pero en el Nuevo Testamento me parece que Bueno, Pablo aún ¿en qué parte del Antiguo? utiliza Sí, continúe, hermano, ahorita le pregunto. sí, pero me parece que en el Nuevo Testamento también Pablo lo usa. Bueno, en el Antiguo Testamento no recuerdo de algún lugar donde se diga que el creyente duerme. Bueno, se unió a su pueblo, pues, digamos, cuando se habla de Ah, bueno, sí, Abraham o de José, ¿verdad? sí. Sí, pero eso es un eufemismo, ¿verdad? Para decir que la persona partió de este mundo. Recuerda lo que le dice Jesús a los... eh, ¿cuáles eran? No eran los fariseos, sino que eran los saduceos, ¿verdad? Que cuando Jesús les dice que recuerden que lo que Dios le dice a bueno, cuando Dios dice que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Que Dios, Jesucristo mismo dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces Jesús está afirmando precisamente que Abraham, Isaac y Jacob están vivos, o sea, no están dormidos. Y está citando el Antiguo Testamento y lo está interpretando. Cuando Pablo habla de los que duermen, es otro eufemismo para decir que son los creyentes que han muerto en Cristo, pero no es que están dormidos, ¿verdad? Que ese concepto de los que duermen, bueno, por ejemplo, Daniel 12:2, que aquí aparece, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero este término que usa en Daniel es también un eufemismo. O sea, un eufemismo es una expresión para suavizar lo que se quiere decir. Aquí lo que quiere decir es que la persona está muerta. O sea, está hablando de muertos y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, los que están muertos y que están en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, que serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si agarramos solo este versículo de Daniel 12:2, alguien podría decir, bueno, ve que la Biblia se dice que duermen y que son despertados. Ajá, si solamente ese fuera el único versículo que habla sobre eso, pero cuando vamos al contexto de toda la Biblia, vemos que es diferente, porque eh, 1 Corintios 11:30 que dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando vamos a ese versículo,
Si vemos el contexto, está hablando de tomar la cena indignamente. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, o sea, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿qué era la situación que estaba sucediendo con la iglesia de Corinto? Que la cena del Señor era tomada como una fiesta. No se tomaba como lo que es realmente, un memorial. Dice, por lo cual se refiere a que los corintios estaban tomando la cena indignamente, o sea, sin discernir el cuerpo del Señor. Dice, por lo cual hay muchos enfermos, ese es el juicio, esa es la disciplina. Dice, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, que cuando Pablo dice, y muchos duermen, está utilizando el eufemismo para entender que ya están muertos. O sea, cometieron pecado de muerte. Entonces, el juicio fue una muerte prematura. Pero como son creyentes, Pablo utiliza siempre el término para referirse a un creyente que ya falleció o fallecido, un creyente en Cristo, como que duermen, pero no significa que la persona está inconsciente, o su alma está inconsciente mientras espera la resurrección. ¿Cómo sabemos eso? Por el pasaje que había leído antes en 2 Corintios capítulo 5, donde Pablo dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, y que es necesario que comparezcamos delante del tribunal de Cristo. O sea, Pablo está hablando que cuando el creyente parte de este cuerpo, está totalmente consciente delante del Señor. Ahora, el otro pasaje, 1 Corintios 15:6, hablando de la resurrección, que cuando Cristo se le apareció, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea que ya han fallecido. 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los creyentes que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí vale la pena ver el contexto. Que está hablando Pablo la segunda vez, está hablando del arrebatamiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, ¿a qué está hablando acá? A los que murieron en él. Entonces, la palabra aquí que Pablo utiliza, durmieron en él, es lo mismo que decir murieron en él. Pero no es que están muertos o están inconscientes. Dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí lo dice claramente, los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que durmieron, o los que durmieron en Él, o los que duermen, dice. Luego nosotros los que vivimos, o sea, los que vivimos todavía en este cuerpo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando vemos cómo el uso de la palabra en diferentes contextos, vemos que no se refiere a personas que son creyentes en Cristo, que murieron, pero que están dormidos, sino que está hablando de ¿cómo se llama? De un creyente que ya partió. Incluso el Señor Jesucristo utiliza esa misma palabra con ese mismo sentido. En Juan 11:11, cuando dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces alguien interpreta, bueno, entonces Lázaro estaba dormido. No, él no está dormido. Jesús está usando el mismo eufemismo porque Lázaro era salvo. Dice, más voy para despertarlo, o sea, para resucitarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará, porque ellos interpretaron, bueno, está dormido, de la muerte, o sea, el sueño físico. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro.
Ve que aquí Juan lo explica. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, nos vamos a él. Entonces ya sabemos que lo que hace Jesús, que él lo resucita. Entonces cuando Jesús dice que voy para despertarle, o cuando, como leímos en Daniel, que dice, los que duermen en el polvo de la tierra, que unos serán despertados para vida eterna y otros para confusión perpetua, se refiere a la resurrección. Entonces no está hablando de que la persona o el alma, cuando se abandona el cuerpo, queda en un estado inconsciente, sino que es parte del lenguaje que usa la Biblia para referirse a la persona que está físicamente muerta. Pero su alma o su espíritu o está en el Seol o está en el cielo. Por ejemplo, la historia de Lázaro y rico claramente indica que tanto Lázaro como el rico estaban conscientes en el Seol. Cuando Jesús le dice al que está en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, si el malhechor iba a estar inconsciente, ¿cómo se iba a dar cuenta que Jesús efectivamente le dijo la verdad? Porque si fuera a estar inconsciente no se daría cuenta que efectivamente está en el paraíso. Pero eso sí implica claramente que la persona, su alma, permanece consciente aún después de la muerte. Entonces, no sé si le queda claro, doña Joan. Sí, no, justamente estaba leyendo en 1 Tesalonicenses 4, de que traerá Cristo con los que durmieron. Lo que siempre he tenido así esa confusión si realmente la persona al morir, al mencionar la Biblia tantas veces durmieron, si en realidad están en forma consciente. Porque bueno, un día estaba oyendo a un rabino y hablando del texto sobre el ladrón, el malhechor en la cruz, que le dijo Jesús, le dijo hoy estarás en el paraíso, y decía que la coma marca la diferencia, que decía, te digo hoy, coma, estarás en el paraíso. Entonces me volvió a resaltar la duda sobre el hecho de que estamos en Cristo, pero si es en una forma consciente o no, ¿verdad? Entonces, Sí, no, ya. Sí, lo escucho. Esa era la duda. Ujú. Sí, no, y esa duda que tiene usted, la duda también la tienen muchas personas. Hay otro pasaje donde muy claramente se ve que las personas cuando abandonan el cuerpo y están en la presencia del Señor están conscientes, y es Apocalipsis. Cuando los que van a salir de la gran tribulación, que van a morir, que son creyentes, y están de pie delante del trono de Dios, y ellos están clamando a Dios cuando va a ejecutar sus juicios en venganza por la muerte de ellos. Entonces esas almas que está viendo Juan, están conscientes delante del trono de Dios. Por eso hay que ver diferentes contextos en la Biblia para ver exactamente cómo es que se usa el término los que duermen en el Señor. Que los que duermen en el Señor son los creyentes que ya han partido de este mundo y están con el Señor y están conscientes. ¿Alguien más va a hacer una pregunta? Oscar, yo creo que tal vez, ¿verdad? No sé si será así, que tal vez eso del dormir pudiera ser porque así se ve a alguien cuando está muerto en su apariencia física, parece que está dormido. Ajá. Sí, por eso es un eufemismo que utiliza la Biblia, ¿verdad? Para decir está dormido, ¿verdad? Pero se refiere al cuerpo, al estado del cuerpo, que es un estado totalmente inerte. De una persona dormida profundamente, pues no está consciente de nada de lo que pasa alrededor, lo mismo que una persona que ya falleció, o sea, su cuerpo. Ya no está consciente de nada de este mundo, ¿verdad? Pero está consciente de su realidad espiritual.
Por eso tenemos que atenernos a lo que dice, a lo que enseña la Biblia y lo que comunica la Biblia con esos términos y tenemos que entenderlo adecuadamente porque si no, entonces podemos aceptar cualquier teoría. Um, pero como ya explico, muchos de los que enseñan el dormir, como el dicho común, el sueño de los justos, como van a entender que los justos están dormidos y que un día van a levantarse o ser resucitados, como si eh, esa alma estuviera nada más dormida, o sea, inconsciente y esperando la resurrección. Esa enseñanza no es de la Biblia, es una enseñanza teológica, pero no de la teología cristiana. Y hay que tener conocimiento de eso. Lo lamentable es que yo me he topado con cristianos que creen esas cosas, que creen que cuando el creyente parte de este mundo, o sea, queda dormido. Cuando la Biblia dice claramente que no, o sea, enseña claramente que no. Entonces uno se queda pensando, bueno, ya, ¿qué cree esta persona? ¿Cree lo que dice la Biblia o cree lo que dicen ciertos grupos? O lo que piensa esa persona. Incluso hay cristianos que creen que el infierno no existe, que el infierno es aquí en la tierra. Porque se sufre un montón aquí en la tierra, entonces que el infierno no existe. Y uno dice, bueno, pero ¿de dónde sacan esas ideas? ¿Verdad? O sea, de la Biblia no las sacan, eso seguro. Pero el asunto es que tenemos que afirmar todo esto según la enseñanza bíblica. Procurar siempre eso. No sé si hay alguien más con alguna pregunta o comentario. Sí. Y lo que dice Rocío, pues es bastante válido, ¿verdad? Porque así es como en apariencia queda la persona que ya falleció. De hecho, bueno, eh, que una vez en un funeral alguien me decía, ¿verdad? Qué diferente es el funeral de un creyente de un no creyente. Porque la persona creyente, por lo general, termina con una expresión en el rostro feliz o tranquila, que imparte paz. Pero hay personas que no, que ya no las ve ahí en el ataúd y no quedan con una expresión bonita, ¿verdad? Claro, eso es relativo, ¿verdad? Porque no podemos afirmar que eso es así, pero por lo general uno, eh, según la fe de la persona, uno puede ver que esa persona murió en paz o no murió en paz. Entonces, pero no quiero generalizar, ¿verdad? Pero por lo general se ve así. Entonces, digamos, una persona que está ahí, que descanse en paz, como se dice, o que descanse en el Señor, que es como decir, bueno, ya terminó esta vida, ahora sí, ya sigue el descanso, el reposo, que también es una expresión que está en la Biblia, que habla del reposo de Dios, que está en Hebreos, para entrar al reposo, porque el que entra al reposo de Dios ya cesó de sus obras, dice la Escritura. Entonces, se refiere precisamente que ya cuando estamos en el Señor, partimos de este mundo, entramos en el gozo del Señor, en el reposo del Señor. O sea, ya se ha terminado todo el trajín de esta vida, para ahora entrar en una vida totalmente diferente, una vida de paz, una vida de gozo, de plenitud en la presencia del Señor. Pero está hablando de un estado espiritual, de una condición espiritual, y no precisamente de que la persona está dormida o que está descansando, como si ya, si en el cielo nos fuéramos a cansar, por ejemplo, o el alma se fuera a cansar, o el espíritu se fuera a cansar, ya no, porque lo que se cansa es el cuerpo, no el alma o el espíritu. Pero eso son formas de hablar, son expresiones, entonces hay que saber entender esas expresiones en el sentido figurado, no en un sentido estrictamente literal. Ok. Bueno, entonces estaba explicando lo del paraíso. Entonces hay tres paraísos. Eso es importante que quede claro. No fue el pasaje.
Entonces, volviendo otra vez a Lucas, entonces las palabras de Jesús al malhechor en el versículo 43 y 44 dice, cuando era como la hora sexta, o sea, el mediodía, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. Entonces hay que entender, Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana y hasta el mediodía fue un día normal en apariencia, pero a partir del mediodía, o cercanos al mediodía, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde, que es cuando Cristo muere, y luego las tinieblas se disipan. Dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Esto que está escribiendo en el versículo 45, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Eso es a la hora novena o a las 3 de la tarde. Verso 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, y es interesante que Lucas usa esa expresión, en este espectáculo, porque era un espectáculo para el mundo, pero en realidad en la cruz ahí se estaba efectuando la redención y Jesús estaba muriendo por los pecados del mundo. O sea, ahí estaba Jesús cumpliendo su función como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí se estaba efectuando el juicio por el pecado en ese momento. Por eso son las tinieblas, porque esas tinieblas, que son tinieblas físicas, representan hasta cierto punto el pecado del mundo. El pecado siempre se ha retratado como tinieblas. Pero que ahí no solamente, esa es mi opinión, nada más, ahí lo que estaba sucediendo a un nivel espiritual, ahí se estaba reuniendo todas esas tinieblas, lo que representan es el reino de las tinieblas que estaba ahí congregado. Todos los representantes de Satanás que estaban ahí congregados viendo la muerte de Jesucristo, que tuvo una manifestación física, como tinieblas. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vea que todavía no ha terminado el día 14. Ya el día 14 está por terminar. Entonces, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Entonces vemos que es José de Arimatea, que era también discípulo de Jesucristo, que él pide a Pilato el cuerpo de Jesús. Y entonces él lo baja de la cruz y lo coloca en un sepulcro. Dice, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie, o sea, un sepulcro nuevo. Jesús no usó, el cuerpo de Jesús no fue puesto en un sepulcro usado, sino en un sepulcro nuevo. Dice, era día de la preparación, o sea, la preparación de la Pascua. Y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? El día 15. Que ese día 15 y ese día de reposo no es el sábado semanal. Es el primer día de la fiesta de los panes y levadura, que es día de Santa Convocación, o sea, es un sábado. Es un día de reposo. Es un día de reposo establecido por Dios para esa fiesta. Recordemos que esa fiesta tiene 2 días de reposo. El primer día y 7 días después, el final de la fiesta es otro día de reposo. Pero ¿qué sucedió en esta semana? El primer día de la fiesta es día de reposo. El día que le sigue, el día 16, no es día de reposo, es día normal. El día 17
es día de reposo semanal, el séptimo día de la semana. El día 18 es primer día de la semana, domingo. Entonces, vemos que entre esos 2 días de reposo, la fiesta de los panes y levaduras, está el día de reposo semanal. Y eso es lo que la gente confunde, pensando que Cristo fue crucificado un viernes y sacan todo el cálculo, ajustándolo a que Jesús no pasó 72 horas en la tumba, sino que pasó 3 días parciales, no 3 días completos en la tumba o en el sepulcro. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces aquí vemos aquí lo que hicieron estas mujeres. No solamente vieron dónde fue puesto el cuerpo de Cristo, sino que prepararon ese mismo día las especias para ungir el cuerpo. Pero ¿qué hicieron? Como el día siguiente era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que era día de reposo, no podían preparar las especias aromáticas, dice, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. ¿Verdad? Entonces, si volvemos vamos a ir a Marcos, capítulo 15. Entonces no olvidemos que Jesús muere el día 14. Ahora, ¿cómo narra Marcos todos estos eventos? Dice que Bueno, cuando... pregunta. Sí, Entonces Jesús muere miércoles, no es jueves, ¿verdad? miércoles. Miércoles. Ok. Era para asegurarme nada más. Gracias, hermano. Ok. Entonces dice, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lo mismo que dice Lucas, perdón. Dice, y a la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Porque Jesús está hablando en arameo, y los que estaban escuchando no entendieron el arameo que Jesús estaba utilizando, entonces pensaron que estaba llamando a Elías. Dice, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre. Recuerde que esa es una mezcla que le daban a los que estaban colgando a la cruz para que perdieran el conocimiento, para que se adormecieran y no sintieran tanto el dolor, que era vinagre con vino y mirra o hiel. Y poniéndole alguna caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el versículo 38 es importante, que no lo había comentado. Cuando Jesús expira, el velo del templo que representa el cuerpo de Cristo, que es partido, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Y vea que es muy específico, de arriba a abajo, lo cual es físicamente imposible. O sea, lo más lógico sería que se rasgara de abajo hacia arriba. O sea, que se ejerciera una fuerza desde la parte inferior del velo para poder rasgarlo hacia arriba. Pero dice que fue rasgado de arriba hacia abajo. O sea, que la fuerza que fue aplicada sobre el velo para que se rompiera fue aplicada desde arriba hacia abajo. Ahora, ¿cómo se rasgó? Mi opinión. Dios envió un ángel a que cortara el velo. Porque vea que no se describe ninguna fuerza física. Nada más se describe el resultado o el efecto. Que fue cortado o rasgado de arriba hacia abajo y fue partido en dos. ¿Por qué el velo es importante? Porque el velo separa el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo representa la presencia de Dios o el tercer cielo, que ya hemos hablado, donde está el trono de Dios. Entonces,
Eso es importante tenerlo claro. Recuerde que en hebreo se habla de que Cristo traspasó el velo. El velo es su carne. O sea, este velo es un tipo del cuerpo de Cristo que está siendo partido. O sea, lo que está indicando es que ahora quedó abierto el camino. De manera que Cristo, o a través de Cristo, podemos tener acceso a la presencia de Dios o el lugar santísimo. Ya no el lugar santísimo del templo, sino el lugar santísimo allá en el cielo. Por eso dice Hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque ya el velo fue abierto, fue rasgado, que es la carne de Cristo. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lucas lo que dice es que verdaderamente este hombre era justo. Entonces lo que está declarando el centurión, que algunos opinan que el centurión creyó que verdaderamente era el hijo de Dios, otros dicen que no, que simplemente está reconociendo o admitiéndolo, pero no está creyendo. Eso depende de la opinión de cada quien. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Aquí vemos que Marcos describe o señala a varias de estas mujeres, que Lucas dice que algunas mujeres vieron cuando Jesús fue puesto en la tumba, o esas mujeres que estaban lejos viéndolo todo. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Noten acá que dice cuando llegó la noche. Bueno, aquí la traducción dice cuando llegó la noche. En realidad lo que quiere decir es cuando estaba anocheciendo o antes de anochecer, antes de que se pusiera el sol. Dice porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Cuál día de reposo? Ya lo había dicho, el día 15, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Es día de reposo, no es el día de reposo semanal, el séptimo día. Entonces José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Por qué Pilato se sorprende de que él ya estuviera muerto? Porque una persona crucificada podía durar desde entre 3 días a una semana en morir. Porque esa persona moría desangrado por inflamación, por infección, por temperatura en el cuerpo y deshidratación. Entonces duraba mucho muriendo una persona. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Para evitar la agonía de la persona que moría, entonces los soldados romanos les quebraban las pantorrillas a los que estaban colgados de la cruz para que no tuvieran apoyo en la parte inferior del cuerpo por sus pies. Entonces todo el cuerpo quedaba guindando, o sea, el peso del torso, y eso ocasionaba que la persona muriera asfixiada. Por eso es que a los dos malhechores les quiebran las piernas después, pero a Jesús no, porque ya estaba muerto. Dice, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Dice, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ahora, es importante aquí aclarar este versículo 46, porque dice que compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana. Dice, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Entonces cualquiera podría pensar, bueno, sí, entonces este es el manto de Turín, ¿verdad? Porque dice que lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro. El hecho es que Jesús no fue sepultado con una sábana. Jesús, vamos a ir a Juan capítulo 19 para ver esto. Porque es importante estos detalles. Vea que dice el versículo, bueno, a leer todo el contexto. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús.
También Nicodemo, el cual antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Entonces noten acá que dice que Pilato le entrega el cuerpo a José de Arimatea. Entonces dice que José de Arimatea vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Cómo se lo llevó? Envuelto en una sábana, que es como está explicando Marcos. Pero cuando ya lo ponen en la tumba, dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultarle entre los judíos. Entonces a Jesús en la tumba no lo pusieron con una bendita sábana y que ahora dicen que es el manto de Turín, que tiene supuestamente la imagen de Jesús, lo cual es un engaño satánico. Vea que la Biblia es muy clara. Dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, recordemos que la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua, los judíos la tomaban como una fiesta compuesta, o unificaron las dos fiestas, la Pascua, que se celebra el día 14, más los 7 días de los panes sin levadura, como una sola fiesta. Entonces por eso aquí dice, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, esto lo quiero aclarar precisamente porque muchas veces la gente lee un evangelio, pero deja por fuera los demás y no se da cuenta de estos detalles. Entonces, Jesús en la tumba no fue puesto en una sábana. Su cuerpo fue preparado. Nicodemo trajo mirra y aloes, o sea, no tenían tiempo de hacer una preparación completa del cuerpo, entonces eso fue hacia a la carrera y tomaron y lo envolvieron en lienzos, o sea, con vendas, porque esa era la costumbre. O sea, a Jesús no fue que lo agarraron y lo hicieron tirado en el sepulcro, no, a Jesús le hicieron una preparación apropiada. Ahora, no fue completa, porque vea que las mujeres, de acuerdo a lo que dice Lucas y lo que dice Marcos, ellas prepararon también especias aromáticas para preparar el cuerpo. Como ellas sabían que no podían hacerlo porque no tenían tiempo, entonces la idea de ellas era ir luego a hacerlo. Que eso fue el primer día de la semana, porque ellas acá pasaron el sábado, que el primer día de la fiesta, los panes sin levadura, no podían trabajar. El día siguiente, que era 16, que caía viernes, fueron y compraron las especias. Eso lo vamos a ver ahorita en Marcos. Luego sigue el día sábado. No podían hacerlo el sábado tampoco, ni el viernes tampoco, porque tenían que comprar las especias y prepararlas. O sea, prepararlo todo. Entonces, ¿hasta cuándo les tocaba ir? Hasta el domingo. Y decidieron ir el domingo en la madrugada. Pero cuando ellos llegan ese día, ya Cristo había resucitado. Cuando ellos llegan al sepulcro, ya Cristo tenía horas de haber resucitado. Entonces aquí, bueno, me estoy adelantando a todo, pero es para que vayan teniendo la idea. Ok, entonces vemos que aquí Juan nos describe todo eso. Entonces, volviendo otra vez a Marcos. Recordemos que Marcos es el que nos da la cronología. Dice, cuando pasó el día de reposo. O sea, ¿qué es lo que sucede acá? Aquí es donde sucede la confusión. Porque Marcos está hablando de que Jesús es sepultado, ¿verdad? Porque ya dice que es el versículo 42 del capítulo 15, porque cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Ya estaba terminando el día 14. Pero en el versículo 16, capítulo 16, cuando dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Noten el orden de los eventos. Cuando pasó el día de reposo, ¿cuál día de reposo? El día 15. Pasó ese día de reposo. O sea, no es posible que la gente no se dé cuenta de este error, pero sin embargo cometen el mismo error.
interpretan que este día de reposo es sábado. Entonces significa que ellas fueron y compraron especias aromáticas después de que pasó el primer día de la fiesta de los panes y levadura, que sí podían ir y comprar porque ya no es día de reposo. Y luego el versículo 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Que Marcos no menciona el día de reposo semanal. Él dice, y muy de mañana el primer día de la semana. ¿Por qué Marcos no lo menciona? Porque se implica. Dice, cuando pasó el día de reposo y fueron a comprar especias aromáticas, si este día de reposo fuera el día de reposo semanal, significa que ellas compraron las especias aromáticas el domingo. Y después dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces, ¿a qué horas compraron las benditas especies si este día de reposo es el sábado semanal? Ya tuvieron que haber ido a comprarlas en la madrugada para poder ir de muy de mañana el primer día de la semana. Entonces, hay una contradicción. ¿Cómo se entiende esto? Pasó el primer día, el día 15, día de reposo. El día 16 fueron y compraron especies aromáticas para ir a ungirle. El día 17, que es sábado semanal, que Marcos no lo menciona, ellas guardaron ese día. El día siguiente, día 18, primer día de la semana, domingo, muy de mañana, o sea, en la madrugada, van al sepulcro. Dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Dice, pero cuando miraron, vieron removía la piedra que era muy grande. Es decir, cuando ellas salen, temprano el domingo, hacia el sepulcro, ya cuando ellos llegan al sepulcro, ya la piedra está removida. El sepulcro está abierto. Y ellas iban pensando, ¿quién nos removerá la piedra de entrada del sepulcro? Dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ellas se topan que llegan a la tumba y ven ángeles. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. O sea, que ellas mismas examinaran la tumba para que vieran que Jesús no estaba ahí. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahora hay que entender algo acá. Estas mujeres que menciona Marcos no incluye a María Magdalena. Vamos a ir a Juan capítulo 20. Ahora, todo esto que estoy explicando acá es bastante complicado, ¿verdad? Para ir llevando todos los eventos. Es importante que si no están entendiendo algo me lo digan, porque yo estoy asumiendo que están entendiendo el orden de los eventos. Voy a leer Juan capítulo 20. El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El día 18, el domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿Qué dice Marcos? Dice que muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces, ¿qué significa eso? Que las mujeres que menciona Marcos salen mucho más tarde de la hora que sale María Magdalena, porque María Magdalena sale para el sepulcro ella sola en la mañana, siendo aún oscuro, o sea, bien de madrugada, todavía no había salido el sol. Las otras mujeres salen ya cuando ya amaneció, cuando ya hay luz. María Magdalena va cuando hay oscuridad y sola. Dice, entonces corrió, dice, y vio quitada la piedra del sepulcro, o sea, no entra. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que es Juan, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Es lo que ella pensó. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, evidentemente Juan tenía mejor condición física que Pedro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Quién vio los lienzos? Vea que no, Jesús no fue sepultado en una sábana, sino envuelto en lienzos. Entonces dice, vio los lienzos puestos allí, o sea que ahí quedaron eh, en el mismo lugar donde había sido puesto el cuerpo, pero ya no había cuerpo. Es decir, el cuerpo de Jesús en la resurrección, ese cuerpo eh, abandona el espacio que ocupaba ese cuerpo que estaba envuelto con los lienzos. De manera que esos lienzos simplemente caen por efecto del peso de la gravedad sobre el sepulcro, donde estaba puesto el cuerpo, pero el cuerpo de Jesús, el cuerpo glorificado, simplemente se mueve a través de los lienzos. Y los lienzos quedan allí, por eso dice aquí, y vio los lienzos puestos allí, no una sábana. Dice, pero no entró. Perdón, este es Juan el que está viendo. Luego el verso 6, luego llega Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, porque Pedro es más impulsivo, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario. Ahora, el sudario es simplemente una tela que le ponían sobre la cabeza al difunto, no es una sábana. Y vea que estoy enfatizando lo de la sábana, porque hay muchos cristianos que siguen creyendo que el manto de Turín es verdaderamente la imagen que aparece ahí es la de Jesús. Y no entienden que eso es un engaño. Y todo por no poner atención a lo que la Biblia dice. Dice, pues, no, dice, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué es lo que creyó Juan? Que efectivamente el cuerpo no estaba. Pero recordemos que los discípulos todavía no habían creído de manera convincente que Jesús había resucitado. Dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ok. Entonces Juan y Pedro se devuelven. Pero ¿qué pasa con María Magdalena? Ella se queda en el sepulcro. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Típico de los hombres, ¿verdad? Ni siquiera consolaron a la pobre María Magdalena. Sino que simplemente entran y se van. Pero tenemos que entender que ellos también estaban dolidos. Y estaban abrumados de todas las cosas que habían pasado. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahora tenemos que entender que todos estos eventos que están acá, descritos de María Magdalena y Pedro y Juan, suceden antes de que las otras mujeres llegaran al sepulcro, porque ellas llegan ya cuando ya salió el sol, o sea, ya de mañana. Esto sucede en la madrugada, antes del amanecer. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Estaba Jesús ya resucitado. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esto es importante porque ¿a quién se le aparece Jesús primero? A María Magdalena. Jesús recién resucitado se le aparece a María Magdalena. Ahora Jesús no resucita en la madrugada del domingo. Él resucita terminado el sábado semanal. Porque Jesucristo fue puesto al terminar el día 14, que es al anochecer. Fue puesto en la tumba. Él permanece del anochecer del día 14 hasta el anochecer del día 15, primer día. Del anochecer del día 15 al anochecer del día 16, viernes, segundo día. Del anochecer del día viernes al anochecer del sábado semanal,
Se cumplen 72 horas. Jesús resucita. Al anochecer del sábado, Jesús resucita. Jesús no resucita el domingo en la mañana, como el cristianismo falsamente enseña. Vea que si sacamos las cuentas, Jesús estuvo 3 días y 3 noches, o sea, 3 días completos, según la usanza judía, en la tumba. Jesús permanece en la tumba 2 días de reposo. El día 15, que es el primer día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura. El segundo día, que no es día de reposo. Y luego el tercer día, que es día de reposo semanal. Jesús permanece en la tumba. Cumplido el día de reposo, ya Jesús no tiene por qué reposar en la tumba. Él sale. Él se levanta de la tumba. Entonces es algo que es importante tenerlo claro. Son 3 días y 3 noches. Entonces cuando Jesús resucita, cuando llega María Magdalena y pasa todo lo que ya leímos, ya Jesús tenía horas de haber resucitado. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a ir a Marcos, capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y aquí es importante algo. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena. Aquí esta redacción, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, esta coma no existe en el original. Si leemos correctamente el versículo, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Vea que cambia el sentido. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces vea que Marcos está indicando lo que yo ya había dicho con respecto a Juan, el Evangelio de Juan, que Jesús se le aparece resucitado primeramente a María. ¿Cuándo? Por la mañana, el primer día de la semana, porque Jesús ya había resucitado al finalizar el sábado, el día 17. Entonces, dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ahora aquí, Marcos omite la aparición de Cristo a las otras mujeres. Perdón. Marcos no lo omite, perdón. Sí, Marcos aquí describe que las mujeres que llegan en la mañana, Jesús se les aparece. Los ángeles se le aparecen. Y ellas se van llenas de miedo. Pero a María, que aquí es donde el versículo 9 él lo explica más detalladamente, que se le hizo presente Jesús resucitado a María Magdalena primero. ¿A quienes se le aparece Jesús ese mismo día, el primer día de la semana, después de haber resucitado? A los que iban camino a Emaús. Pero quiero volver otra vez a Juan, ya se nos va a acabar el tiempo. Okay. Que hay algo que quiero rescatar. Jesús le dice, no me toques. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque Jesús ya había resucitado y se le aparece a María primero, obviamente María quiere tocarlo, quiere tener contacto con él, pero Jesús le dice, no me toques. O sea, Jesús no había subido al Padre todavía a presentar su sangre. Él tenía que presentarse como sumo sacerdote allá en el templo, en el tercer cielo, o en la presencia de Dios, para derramar su sangre sobre el propiciatorio del arca allá en el cielo. Jesús todavía no lo había hecho, entonces Jesús no quiere tener contacto con nadie de este mundo antes de subir al cielo. Ya después que Jesús asciende al Padre y presenta su sangre y luego vuelve a aparecer, entonces ahora sí, él sí tiene contacto
con sus discípulos, o sea, contacto físico. Pero antes de eso, no. Y eso es un detalle que es importante tenerlo claro.